Imagina despertar un día cualquiera y, de repente, el mundo simplemente olvida cómo mantener las cosas en su lugar. No por horas, ni por minutos, solo por unos instantes. Un lapso tan corto que da coraje llamarlo evento. Y aún así, lo suficientemente largo para convertirse en una sentencia. 7 segundos. Solo eso. Y, en esos 7 segundos, todo lo que no esté bien sujeto empieza a negociar con el aire. Ahora, piensen en el tipo de escena que esta idea pinta en la cabeza de cualquiera. Objetos que suben sin pedir permiso, carros perdiendo contacto con el asfalto, gente que se eleva del suelo como si la calle se volviera un escenario de trucos. Y el detalle que te revuelve el estómago no es la subida, es la vuelta. Porque cuando la gravedad regresa, no lo hace con modales. Regresa cobrando. Y entonces lo que estaba en lo alto, cae. Y lo que estaba en movimiento, se vuelve un accidente. Y lo que parecía seguro, descubre que solo lo parecía. Este es el corazón del rumor que estalló en Internet. La Tierra perdería la gravedad por 7 segundos, en una fecha marcada, y la culpa sería de algo que suena grande, distante e imposible de verificar en el día a día. Una supuesta filtración de un programa secreto, sellado con el nombre NASA, con un presupuesto absurdo y un título perfecto para la historia: Proyecto Ancla. Un nombre que ya viene con una metáfora incorporada, como si alguien hubiera pensado: si quiero que esto parezca real, necesito una palabra que transmita estabilidad. Solo que aquí viene el punto que debe quedar clarísimo desde el principio. Esto es una teoría de conspiración. No quizás, no quién sabe. Una historia hecha para parecer un documento, para parecer ciencia, para parecer un secreto. La agencia lo negó. Gente de la física ya explicó por qué no tiene sentido, y las verificaciones desmantelaron la narrativa. Aún así, la pregunta interesante no es solo ¿es verdad? La pregunta es ¿por qué tanta gente se tragó esto con tantas ganas? Porque no cualquier mentira se propaga así. Hay mentiras que tropiezan en la primera esquina. Esta no. Esta ganó millones de miradas, miles de veces compartida, y un tipo de comentario que no es broma. Un miedo de verdad. Y cuando una idea científicamente incorrecta logra este efecto, vale la pena observarla de cerca. No para creerla, sino para entender cómo funciona, para seguirle la pista, de dónde salió, cómo se armó, por qué parece creíble, dónde entra la física de verdad, y qué pasaría si tomamos ese ¿qué tal si? Y lo llevamos al límite. El rumor no nació en un informe, ni en un periódico, ni en una rueda de prensa. Apareció donde casi todo nace hoy cuando necesita velocidad, en las redes sociales, a finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025. La historia llegó como un susto empaquetado en texto, de ese tipo que no pide atención, la secuestra. Un video en TikTok, de una cuenta que después desapareció, mostraba a un hombre callado, dentro de un coche mientras frases por encima de la imagen soltaban la bomba. La promesa era directa, con fecha y todo. El 12 de agosto de 2026, el mundo perdería la gravedad por 7 segundos. Y, para completar el paquete, venía la sugerencia más venenosa. La NASA lo sabría, se estaría preparando, pero no le diría a nadie. Este es el tipo de combinación que hace que la mente de mucha gente se ponga en alerta sin siquiera darse cuenta. Una amenaza cósmica, más un supuesto secreto oficial. Es suficiente para transformar la curiosidad en pavor. La leyenda y las publicaciones que acompañaban el video venían cargadas de detalles demasiado precisos, de esos que dan la sensación de una investigación seria. Decían que un documento secreto llamado Proyecto Ancla se había filtrado en línea en noviembre de 2024. Hablaban de un programa de $89,000 millones y de un objetivo específico: aguantar una anomalía gravitacional de 7.3 segundos.
y marcaban el momento como si fuera un horario de tren. Las 14:33 en el tiempo universal coordinado, lo que sería más o menos las 10:33 de la mañana en el horario del este, las 7:33 en el Pacífico, y una tarde común de miércoles en buena parte de Europa. Con la fecha y el reloj en la mano, la historia empezó a contarnos qué pasaría en esos segundos. En los primeros dos, todo lo que no estuviera bien sujeto empezaría a subir. Personas, coches, animales, cualquier cosa suelta. Luego, a la mitad de ese tiempo, los objetos seguirían alejándose del suelo hasta unos 15 a 20 metros, más o menos la altura de un edificio bajito. Y entonces vendría la parte que se te queda grabada. En los segundos siguientes, el pánico, choques en el aire, gente golpeándose contra el techo, cosas chocando sin control, hasta que llegara el momento final en que la gravedad regresaría y todo caería. La cifra de muertos, tal como se vendió, parecía a la vez monstruosa y calculada, de 40 a 60 millones, principalmente por caídas, además de destrucción de infraestructura y un colapso económico que duraría años. Y como toda historia de este tipo necesita un motor misterioso, entraban las ondas gravitacionales de agujeros negros, dos de ellas cruzando justo en la Tierra, como si el planeta fuera un blanco marcado. Decían incluso que esto se habría predicho en 2019 con 94.7% de probabilidad, y que, mientras el público quedaba en la oscuridad, la preparación estaría ocurriendo en silencio. Búnkeres subterráneos para personal esencial, sistemas de fijación en edificios, lugares reservados para líderes, científicos, militares y hasta ciudadanos elegidos con base en diversidad genética. Y, para cerrar el círculo emocional, venía la justificación que suena inteligente si no la analizas bien. Contarle al mundo causaría caos, así que sería mejor mantener a todos tranquilos. La cereza del pastel era la figura del físico independiente que habría confirmado todo, con un artículo retirado y una desaparición muy conveniente. Y luego, como si fuera un manual de supervivencia, aparecía el protocolo civil: quedarse dentro de casa, preferir techos bajos, acostarse boca abajo y agarrarse a algo bien fuerte, mientras la frase final martillaba que faltaban unos 20 meses, que ellos lo sabían y que no te iban a avisar. La historia no se quedó solo en el primer video. En pocos días, saltó de una plataforma a otra, de TikTok a Instagram, luego a X, a Facebook, foros y cadenas de comentarios. Cada vez que se compartía, venía con un toque extra. Alguien añadía una interpretación, otro juraba conocer a alguien del medio, otro decía que eso explicaba cosas raras que ya estaban pasando. El rumor dejó de ser solo una publicación y se convirtió en conversación. Y la conversación, cuando gira en torno al miedo, crece sola. La desaparición de la cuenta original, a principios de enero, funcionó como gasolina echada al fuego. Para quien ya estaba inclinado a creer, la lógica era simple y circular. Si la borraron, es porque era demasiado verdad. Poca gente se paró a pensar en las razones comunes que hacen caer cuentas todos los días. Violación de reglas, abandono, problemas técnicos, pero, en la mente conspiranoica, la ausencia se convierte en prueba. Si ya no está allí, alguien ordenó que la quitaran. La reacción de quienes verifican los hechos fue rápida. Sitios especializados publicaron análisis detallados explicando por qué la Tierra no perdería la gravedad por 7 segundos en agosto de 2026. Medios grandes y pequeños repitieron el punto. Un portavoz de la NASA respondió por correo electrónico afirmando que el rumor era falso y recordando algo básico. La gravedad de la Tierra depende de su masa. Para que desapareciera, el planeta tendría que perder todo su material, desde el núcleo hasta el aire. Y eso no ha sucedido, no sucede, y no hay forma de que suceda de la manera descrita. Las búsquedas en los motores de búsqueda, en varios idiomas,
No encontraron rastro alguno de un proyecto Ancla antes del video viral. Ni en 2024, ni después. No había documento, no había filtración, no había discusión anterior. Solo la afirmación de que algo se había filtrado. Aún así, esto poco importó a quien ya estaba convencido. Las verificaciones fueron tratadas como parte del encubrimiento. La negativa de la NASA era esperada. Los científicos que explicaban la física se convirtieron en agentes. La narrativa tenía anticuerpos listos contra cualquier objeción. Un detalle ayudó mucho a que esta idea echara raíces. Se ató a un evento real. El 12 de agosto de 2026 va a ocurrir un eclipse solar total. Esto se sabe desde hace décadas. Es predecible, calculado. El camino del eclipse cruzará regiones del Ártico, pasará por áreas del Atlántico y llegará a partes de Europa, siendo el primero visible en Europa continental desde finales de los años 90. Y los eclipses siempre han atraído presagios, miedos y lecturas apocalípticas. El rumor supo apoyarse en eso. Dio una fecha que cualquiera puede verificar, un fenómeno verdadero que parece una señal, y llenó el resto con números, lo suficientemente específicos para sonar técnico. 89.000 millones. 1433 UTC, 94.7%. Nada de esto venía de ningún lugar, pero todo esto parecía venir de algún lugar. Y es exactamente así como una mentira bien construida llega lejos. Cuando uno mira con calma, la espina dorsal de esta historia no es la física, es la forma. Imita, con mucho cuidado, la manera en que el público percibe las filtraciones reales. El nombre suena muy oficial, el presupuesto es lo suficientemente grande como para impresionar, y el lenguaje parece sacado de informes técnicos. El proyecto Ancla no fue elegido al azar. Las anclas sujetan, estabilizan, evitan que uno se desvíe. Si alguien estuviera inventando un programa secreto para lidiar con la pérdida de gravedad, sería difícil encontrar un nombre mejor. El problema surge cuando comparamos esto con filtraciones reales. A lo largo de las últimas décadas, documentos realmente secretos han salido a la luz varias veces, y todos ellos dejaron rastros. Hubo papeles, fotos, archivos digitales, metadatos, sellos, firmas, membretes oficiales. Hubo periódicos y consorcios periodísticos dispuestos a poner su reputación en juego. Hubo verificación cruzada, confirmación por otras fuentes, detalles que coincidían con lo que ya se sabía sobre las instituciones involucradas. Las filtraciones reales son desordenadas, llenas de material verificable, difíciles de esconder una vez que aparecen. En el caso del proyecto Ancla, no existe nada de eso. No hay una página escaneada, no hay un memorándum fotografiado, no hay un archivo clasificado que alguien pueda analizar. Todo el contenido de la filtración es texto de redes sociales. Algo que cualquier persona podría escribir en minutos. Ningún medio periodístico lo ha confirmado. Ningún reportero ha examinado documento alguno. Ninguna publicación ha asumido la historia como verdadera. Antes del video viral, no había una sola mención del proyecto en ningún lugar. Y esto se vuelve aún más extraño cuando se considera el supuesto tamaño del programa. 89.000 millones de dólares no es calderilla escondida en el sillón. Es una cantidad comparable al presupuesto anual completo de grandes departamentos gubernamentales. Programas de este tamaño dejan huella, pasan por aprobación legislativa, aparecen en hojas de cálculo, involucran a miles de personas, contratan empresas, producen papeleo. Los secretos son difíciles de mantener. Los secretos costosos son casi imposibles. Aún así, el rumor nos pide que creamos que un proyecto de este tamaño existió por años, sin dejar rastro, excepto por un video anónimo que desapareció. La narrativa se protege de antemano contra esa crítica. Si no hay pruebas, es porque las borraron. Si nadie habla,
es porque fue silenciado. Si no está en el presupuesto, es porque es un programa oscuro, escondido. Cualquier ausencia se convierte en confirmación. Ese es el truco principal. La historia está construida de tal manera que nada puede refutarla. La evidencia contraria no debilita la idea, la fortalece, y es exactamente ahí donde deja de ser una hipótesis y se convierte en una trampa mental. Después de desarmar la cáscara de la historia, queda el núcleo. La pregunta que realmente importa es fácil de hacer y difícil de aceptar para quien quiere creer. ¿Puede la Tierra perder la gravedad por unos segundos? Para responder a esto, no podemos quedarnos en lo que sentimos o en lo que se dice. Hay que ver qué es realmente la gravedad, no lo que parece ser en el día a día. Durante siglos, la explicación práctica vino de Isaac Newton. Toda cosa con masa atrae a otra cosa con masa, y la fuerza de esa atracción depende del tamaño de los cuerpos y de la distancia entre ellos. Esta descripción funciona muy bien para casi todo lo que hacemos, desde calcular la caída de un objeto hasta mandar cohetes fuera del planeta. Pero describe el comportamiento, no el mecanismo. Dice el cómo, no el qué. A principios del siglo XX, Albert Einstein cambió completamente el juego. En su visión, la gravedad no es una fuerza que une objetos a la distancia, es el efecto de la curvatura del espacio-tiempo. Masa y energía deforman el propio tejido del universo, y los objetos simplemente siguen los caminos más naturales dentro de esa geometría curva. La Tierra no te jala hacia abajo. El planeta deforma el espacio-tiempo a su alrededor, y tu cuerpo sigue ese diseño. Es por eso que te caes. Es por eso que la Luna orbita. Es por eso que los planetas permanecen donde están. Este detalle es crucial para entender por qué la idea de apagar la gravedad no tiene sentido. En la relatividad no existe un interruptor. No hay un generador central que produzca gravedad que alguien pueda detener por 7 segundos. Mientras la Tierra tenga masa, el espacio-tiempo a su alrededor seguirá curvado, y mientras esa curvatura exista, los objetos seguirán moviéndose de acuerdo con ella. Para que la gravedad de la Tierra desapareciera, la Tierra entera tendría que perder su masa de forma instantánea, desde el centro hasta el aire, sin dejar nada en su lugar. Esto no es improbable, es incompatible con las leyes más básicas de la física. Incluso cuando la masa se transforma en energía, como lo describe la famosa ecuación de Einstein, no desaparece. La energía resultante también curva el espacio-tiempo. Las supernovas explotan, las estrellas colapsan, los agujeros negros se forman, pero nada simplemente deja de existir sin una consecuencia gravitacional. El rumor del proyecto Ancla no habla de pérdida de masa. Habla de una suspensión selectiva de la gravedad por algunos segundos, como si fuera un servicio que se cae y luego regresa. Esto no encaja ni con la física clásica, ni con la relatividad, ni con ninguna teoría seria que intente ir más allá de ellas. No es una laguna en el conocimiento. Es una imposibilidad estructural. Para darle un toque científico a la historia, el rumor eligió un concepto real, relativamente nuevo y poco fácil de entender: las ondas gravitacionales. Estas existen, fueron predichas hace más de un siglo y detectadas directamente por primera vez en 2015. Pero lo que son en realidad está muy lejos del papel que se les dio en esta historia. Las ondas gravitacionales no son interruptores, ni martillos cósmicos, ni fuerzas capaces de apagar la gravedad de un planeta entero. En la relatividad general, estas ondas son ondulaciones en el propio espacio-tiempo, producidas cuando masas enormes se aceleran de forma extrema. Dos hoyos negros girando uno alrededor del otro, por ejemplo, distorsionan el espacio-tiempo de manera variable, y esa variación se propaga por el universo en forma de ondas. Ellas viajan a la velocidad de la luz, llevando información sobre eventos violentos que sucedieron muy lejos de aquí, muchas veces billones de años en el pasado. Lo que suele sorprender
es lo débiles que son estas ondas cuando llegan a la Tierra. Incluso las colisiones de agujeros negros que liberan energía comparable a varias masas solares hacen que los instrumentos más sensibles jamás construidos registren cambios menores que el ancho de un protón. Son efectos tan sutiles que pasan a través de ti, de los edificios, de los océanos, sin que nadie note absolutamente nada. Estiran y comprimen el espacio por fracciones absurdamente pequeñas y siguen adelante. Cuando dos ondas gravitacionales atraviesan la misma región del espacio, no se combinan en un evento nuevo y destructivo, simplemente se superponen por un instante y continúan su camino. Es el mismo principio de las ondas en el agua o en el sonido. No hay cancelación de la gravedad de fondo, no hay amplificación mágica, no hay un mecanismo físico que transforme ese paso en una suspensión temporal de la atracción gravitacional de la Tierra. Además, hay un error básico de horario en esta idea. Las ondas gravitacionales no se pueden predecir con años de anticipación. La información viaja junto con la propia onda. Solo sabemos que una onda llegó cuando de verdad llega. No hay manera de detectar el evento antes, ni de marcar una fecha y hora futuras con precisión. La idea de que alguien hubiera calculado, años antes, una intersección específica de ondas con una probabilidad decimal, es como voltear de cabeza cómo funciona esta parte de la física. Es ciencia usada como disfraz, no como una explicación real. Después de analizar el rumor a fondo, queda un ejercicio extraño, casi incómodo de tomar lo imposible en serio, solo para ver dónde se rompe. Y, mira, cuando la idea de 7 segundos sin gravedad se lleva hasta el final, no se convierte en un susto controlable. Se convierte en algo mucho peor de lo que la propia conspiración imagina. Sin gravedad, las cosas no subirían lentamente como globos. Seguirían en línea recta por la inercia, mientras la Tierra seguiría girando por debajo. La sensación no sería la de flotar, sino la de que el suelo desaparece. El aire, que también depende de la gravedad, comenzaría a dispersarse casi de inmediato. La presión caería, los oídos explotarían, la respiración sería imposible en poco tiempo. El agua dejaría ríos, mares y lagos, formando masas caóticas suspendidas. Nada de esto esperaría pacientemente a que la gravedad regresara para luego caer en orden. El regreso de la gravedad encontraría un planeta en movimiento desorganizado, con objetos, personas y estructuras en trayectorias que no fueron hechas para reencontrarse con el suelo. Ni el propio planeta saldría ileso. La Tierra se mantiene unida por su propia gravedad. Sin ella, aunque sea por unos segundos, las presiones internas se aliviarían, los materiales se expandirían, y la corteza sufriría tensiones brutales. Cuando todo volviera a la normalidad, no habría normalidad. Habría un mundo fracturado, con terremotos, vulcanismo, y colapsos en cadena y sistemas humanos completamente dependientes de la gravedad, fallando al mismo tiempo. No sería un evento con decenas de millones de víctimas. Sería algo capaz de acabar con la civilización tal como la conocemos. Y es ahí donde la teoría de la conspiración se delata por completo. Si algo así fuera real, no habría búnker suficiente, ni protocolo doméstico, ni selección secreta de sobrevivientes. 7 segundos serían más que suficientes para dejar claro que no hay un plan posible. La historia subestima el propio escenario porque fue creada sin entender la física que intenta explorar. Imagina un mundo que se levanta y cae. La realidad sería un mundo que se deshace. Lo bueno es sencillo y sólido. Nada de esto va a pasar. El 12 de agosto de 2026 va a llegar. El eclipse solar va a ocurrir exactamente como está previsto. La gravedad va a seguir haciendo lo que ha hecho por miles de millones de años, sin interrupciones dramáticas, sin cuenta regresiva. La misma ciencia que permite predecir eclipses con décadas de anticipación, es la que asegura que la Tierra no se va a apagar por unos cuantos segundos. Entender esto no le quita el encanto al universo. Al contrario,
demuestra que es más confiable, más elegante y mucho más interesante de lo que cualquier conspiración necesita pretender. Si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, haz clic en el botón de "Gracias" que está aquí abajo, o hazte miembro del canal por menos de 10 pesos. Esto apoya al canal y ayuda muchísimo.